Bueno, ya se los adelantaba en el debate de esta noche aquí en Vía Pública. Vamos a estar conversando sobre la situación de los trasplantes en Chile a raíz de lo que pasó con esta niña de 13 años que ha acusado discriminación de parte del centro de salud, que no la habría inscrito oportunamente en la lista de espera. Este es un tema que tiene muchas aristas, muchos temas muy sensibles que queremos analizar esta noche aquí en Vía Pública. Saludamos a quienes nos acompañan en el panel de esta noche. Primero a Marcelo Sánchez, es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a usted. También Juan Andrés Mosca, quien es médico psiquiatra infanto-juvenil y profesor de la Universidad de San Sebastián. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Y Gonzalo Cruzat, papá de Felipe Cruzat y también de José Cruzat, que sabemos fueron dos caras distintas de una situación de trasplante, y por eso es muy importante contar con su testimonio acá esta tarde. Muchas gracias. Bueno, primero quiero plantear en términos generales qué mirada tienen sobre el caso que ha vuelto a tener en el tapete la discusión sobre el tema de los trasplantes, esta niña de 13 años que no habría sido inscrita oportunamente en la lista de espera para un trasplante. Se habría argumentado ahí este tema de la precariedad por su situación, su contexto socioeconómico, y eso, claro, ha generado una serie de investigaciones. No está todavía resuelto el tema, pero ¿cuál es la mirada que tiene? Sí, mira, yo creo que primero, yo soy médico psiquiatra, y la verdad es que en medicina nos enseñan a catalogar el riesgo vital de los pacientes, y muchas veces hay que discriminar cuáles son las medidas de cuidado que se debe dar a cada paciente. Pero en ningún caso, dentro de los criterios de discriminación, se considera en la formación médica el nivel socioeconómico de un paciente, ni la raza, ni las creencias religiosas, ni ningún criterio que pueda ser cultural, más bien. Entonces cuando se dan ese tipo de argumentos es muy preocupante, porque revela el volver hacia atrás en una serie de discriminaciones sociales, y que estamos hablando de los niños más vulnerables, los niños que están en protección del Estado y que son aquellos que no pueden defenderse finalmente, que no tienen quien los defienda. Entonces es algo que realmente es muy grave y muy preocupante. Ahora, el argumento que se ha entregado es precariedad familiar, social y personal. El director del hospital de la Universidad Católica también argumentó que aquí no iba a haber un adulto calificado, que esta es una operación de alta complejidad, que iba a implicar un cambio radical en su vida, y que por eso que finalmente esto no se hace porque habría sido un mal para ella. O sea, efectivamente es un tratamiento complejo que requiere una serie de cuidados pre y postoperatorios, y cuidados que son de por vida. O sea, una persona trasplantada tiene que seguir toda su vida con una serie de tratamientos y cuidados, y una familia y cuidadores que tienen que estar muy comprometidos en eso. ¿Ya? Esta niña no tenía una familia que estuviera brindándose apoyo, pero tiene el Estado. O sea, es una niña que de alguna forma el Tribunal de Familia pone una medida de protección de alejamiento de su núcleo familiar y pone al Estado como garante de todos sus derechos. Y por lo tanto, si teniendo el Estado de garante, ¿cómo no va a poder tener un cuidador adecuado, experto, que pueda acompañarla en todo su tratamiento? O sea, eso no se entiende, digamos. O sea, sería entendible en otros casos, pero no en el caso de una niña que está justamente en manos de un hogar de menores, de un sistema de protección, de una familia de acogida, en la cual tanto el CENAME como el Ministerio de Salud debería proveer todo lo que requiera para su tratamiento, porque finalmente está en manos del Estado como un todo, no del CENAME, digamos. Sí, me interesa conocer la opinión de Marcelo, porque trabajan en la Fundación de Niños Vulnerables, y por eso no sé si les ha tocado enfrentar una situación como esta. Mire, lo puntual, yo creo que acá el caso que hemos enfrentado con Daniela, o lo que se ha presentado con Daniela, lo que subyace es la indefensión o improtección de aquellos niños que, estando en una situación de mayor vulnerabilidad, no pueden ser protegidos. Tal como decía Juan Andrés, el Estado hoy día tiene un compromiso que adquirió hace más de 25 años cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 20. Dice que aquellos niños que requieren una protección especial por su alto nivel de vulnerabilidad deben proveerse todos los medios necesarios por parte del Estado para poder cumplir ese rol. Ese rol que es complejo, que el postoperatorio significa muchas veces ir acompañando en todo el proceso de la vida. Y sin embargo, ¿qué nos topamos día a día cuando tenemos este tipo de situaciones? No solamente un trasplante, un cáncer, una enfermedad crónica, etcétera, son situaciones que están alejadas de las redes del sistema de salud para estos niños que no tienen prioridad.
los niños en general no tienen prioridad en el sistema de salud, cuanto más aquellos niños que sufren esta vulneración de derechos tan permanente. Pero cuando se entrega este argumento de precariedad familiar, social y personal, que no se le podría haber acompañado de la manera más adecuada después de recibir el trasplante para esta niña, ¿cuál debería haber sido la alternativa? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, mira, básicamente, y yo creo que esto devela lo mismo que hemos venido ya desde hace un par de años, manifestando claramente cuál es la crisis que tiene el sistema de protección, la falta de intersectorialidad, o sea, el no poder contar con la articulación de vía entre el Ministerio de Salud, entre el Sename, entre los distintos organismos protectores que están a la base de este proceso de acompañamiento en los niños cuando están privados de cuidados parentales. Acá no nos olvidemos de lo que también decía Juan Andrés. Estos niños han sido privados en parte o en total de cuidados parentales por una decisión de un tribunal. En consecuencia, la responsabilidad del Estado es inherente y en todo su conjunto. No solamente estamos hablando del Sename, que muchas veces, de toda la crisis que hemos visto, siempre pensamos que el Sename es la piedra de tope de esto, pero que sin embargo, lo que pasa cuando tú no tienes un sistema de salud vigoroso, que sea capaz de dar no solamente el tratamiento, sino que garantizar el postoperatorio, garantizar los procesos de inserción en una familia que les permita poder seguir adelante, vamos a tener siempre este tipo de situaciones. Y me gustaría también conocer la opinión de Gonzalo, que le tocó enfrentar el proceso de requerir un trasplante en 2 ocasiones con 2 de sus hijos con resultados distintos. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre lo que ha pasado puntualmente con esta niña? Bueno, lo primero, me pongo en el caso de ella, una niñita de 13 años que tiene que haber tenido la esperanza de haberse trasplantado y seguir su vida con todas las limitaciones que puede haber tenido. Ella quería seguir viviendo, y creo que todo niño tiene ese derecho de tener esa esperanza, y lamentablemente la situación que de alguna manera como sociedad le ofrecemos, las posibilidades que le ofrecemos están limitadas por esa vulnerabilidad. Por otro lado, yo creo que es importante tener claro de que el trasplante no es lo mismo que operarse de apendicitis, digamos. Requiere un postoperatorio que es muy complejo, es muy duro, es difícil para la familia, es difícil para el paciente. ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes, en su familia? Con José, hace 5 años ya. 5 años José se trasplantó y Felipe murió hace 8. Bueno, lo primero es que nosotros también pasamos por eso que se llama, que es el análisis para ver si es candidato a trasplante. También nosotros con Felipe, los médicos nos dijeron que tal vez él no era candidato a trasplante. Y ¿bajo qué argumento en ese momento? ¿Qué argumentos? Que tal vez él podía tener alguna enfermedad de base que pudiese hacer que el trasplante solucionara el problema al corazón, pero que la enfermedad de base pudiera evolucionar y que al final se le estaba prolongando la vida, pero dando un sufrimiento. Ahora, ahí uno como padre también es difícil, porque también uno dice, bueno, pero ¿por qué me van a discriminar? O sea, esta discriminación no es solamente por un tema de social, en este caso, de que en el fondo no hay como una red de apoyo familiar, y por lo tanto la tiene que dar el Estado, y si el Estado no está como en condiciones, porque son casos bastante particulares, se produce este problema. En el caso nuestro con Felipe, nosotros entregamos los elementos técnicos, digamos, todos los estudios que habían, de que en el fondo se demostraba que si Felipe se trasplantaba de corazón, él iba a estar... Ya, pero tuvieron que empezar a probar que era un candidato apto para ese trasplante. Y tuvimos que llevar a los doctores, distintos doctores que él había tenido en el tiempo, que habían visto su evolución, principalmente neurólogos, que decían, no, las biopsias musculares, qué sé yo, y demostrar que en realidad él con un corazón iba a vivir bien, no se sabe cuánto, pero no era algo como que al poco tiempo iba a estar con otro problema. Y de hecho con José, que el origen de la enfermedad es el mismo,
lleva 5 años en perfectas condiciones. Entonces, pero también hay un tema que es delicado, pero yo vi en directo y 2 veces a los equipos médicos con la seriedad que trabajan, con el amor que tienen por los pacientes, independiente de dónde, de cuál es su origen y situación socioeconómica. Ellos en general, los médicos que están en el tema de trasplante tienen una sensibilidad especial, y también si están con niños, más todavía. O sea, tal vez lo más engorroso, el trámite más burocrático, por así decirlo, está en esa etapa en la cual es candidato a trasplante. Claro, cuando se evalúa si es que está en condiciones de ser trasplantado, si está indicado el trasplante. Y eso, claro, hay una serie de criterios médicos y depende de la patología, se evalúan parámetros hemodinámicos, de las patologías de base, para poder establecer cuál es el pronóstico, o sea, si es que efectivamente luego del trasplante tiene una oportunidad que realmente mejora su esperanza de vida y la calidad de vida, o no es así. Pero esos son factores médicos y que se usan en general en toda la medicina, no solamente en el trasplante. Pero qué complejo debe ser también para los padres cuando le dicen... Es la aceptación del proceso del duelo también, y de muchas veces comprender de que la medicina tiene limitaciones y que no todo está al alcance de la medicina. Pero, insisto, en los factores psicosociales no son modificables, o sea, no es modificable si es que un paciente tiene un daño pulmonar, por ejemplo, que ya ha sido avanzado y que el trasplante de corazón no lo va a modificar, o si es que realmente hay un daño neurológico general, o la placa motoneurona, que pueda estar afectándolo sistémicamente y que no va a modificarse el pronóstico con el trasplante. Pero una condición psicosocial, la oportunidad de cuidado, es algo que es siempre modificable y que está en nuestras manos modificarlo. Y a mí me preocupa porque muchas veces se argumenta de que, bueno, es que la realidad es que los niños no reciben cuidado. Entonces, ¿cómo le vamos a dar el trasplante si en realidad eso no funciona? Pero es que en realidad eso es porque históricamente ha funcionado mal esto. Pero no necesariamente ese niño en particular tiene que tener esa misma historia. Nosotros tenemos que modificar eso. O sea, es nuestro rol el lograr que cada uno de estos niños tenga una real oportunidad. Hay que ponerle cara, además. Daniela era una niña que tenía una discapacidad mental, por otro lado. Otro factor de discriminación muchas veces, y que no se dice abiertamente, pero que también es parte de los criterios que pareciera que se hubieran tomado. Es una niña con discapacidad mental, además del Sename, entonces su vida vale menos. O sea, eso es lo que entra en juego, digamos. ¿Cuánto crees que eso efectivamente no influyen ser. Esos factores? O sea, muchísimo. Yo digo porque el argumento del... yo creo que erróneamente influye muchísimo, porque, o sea, es de sentido común de que eso es poco ético. O sea, la vida humana, y más todavía en esos factores de discriminación como el sexo, la edad, la identidad sexual, no se puede. O sea, tenemos que borrar eso de nuestra cultura y empezar a transformarlo, digamos. Eso no puede ser. ¿Sabes lo que es grave en eso, Patricia? Que yo creo que también tú planteas un escenario ético que es muy importante, pero que está en el ámbito de la justicia, está en el ámbito de esos niños tienen la posibilidad de representar o de acceder a la justicia, que va a hacer que el Estado, por ejemplo, actúe de una manera distinta a como está actuando. Y ahí es cuando tú te encuentras con situaciones como que si un niño tiene o no tiene representación jurídica, marca la posibilidad de sobrevivir o no sobrevivir. Claro, en este caso puntual nos enteramos de esto, pero ocurrió el año 2015 y fue a través de una denuncia periodística. De lo contrario no nos habríamos enterado, y quién sabe cuántos otros casos más pueden haber así. Pero si Daniela hubiese tenido un abogado que se hubiera preocupado de ella, que hubiese puesto un amparo contra el Estado, y pensémoslo, que los curadores ad litem en esto no pueden hacerlo porque son funcionarios del Estado, entonces el Estado no demanda al Estado. Si hubiesen tenido un defensor independiente, autónomo, preocupado de activar al Ministerio de Salud para que garantice fehacientemente el tratamiento que requiere el postoperatorio que le iba a dar garantía a este proceso,
probablemente habría sido una situación distinta. Y eso está sucediendo hoy día cotidianamente porque nuestros niños en el sistema de protección no tienen representación jurídica. Y cuando sale un proyecto de ley como el de Defensor de los Derechos del Niño, y nos encontramos con que ese proyecto de ley pasa a ser meramente simbólico porque no garantiza la representación jurídica, vamos a seguir teniendo situaciones como esta, donde el Estado eventualmente es un vulnerador de derechos y el niño no tiene cómo defenderse frente al Estado. Entonces, es muy importante que hoy día los legisladores entiendan la importancia de que nuestros proyectos de ley deben estar dando respuesta a garantizar estos derechos. Y para hacerlo se requieren, por ejemplo, acciones tan concretas como contar con representación jurídica autónoma. Sí, y que es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo, pero que no ha ido avanzando de manera concreta. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando más sobre este caso puntual y en general sobre cómo está funcionando nuestro sistema de trasplantes aquí en Chile. Ya volvemos. Regresamos a Vía Pública, estamos conversando sobre la situación de los trasplantes en nuestro país y me había quedado pensando en algo, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabajan con población vulnerable. ¿Habrá alguna estimación de cuántos casos similares a los de Daniela pueden presentarse? Yo sé que no hay una cifra clara, pero de acuerdo a la percepción, a tu experiencia. Mira, hay una estimación oficial que fue la que el mismo Sename dio respecto de la situación de riesgo inminente que tienen alrededor de 1.300 niños, que coincide también con la cifra de niños que a la fecha, en estos 10 años, aparecían en la nómina de los niños fallecidos en el sistema de protección. Estamos hablando de un universo que representa aproximadamente el 20% de los niños en residencia. Y por cierto que muchas de esas patologías tampoco están asociadas a otro tipo de patologías que pueden ser severas, como las patologías psiquiátricas, y que pueden cambiar el destino o la vida de un niño de un momento a otro. Y quizás yo creo que el esfuerzo que se supone que está haciendo el Ministerio de Salud en hacer ese diagnóstico, ese tamizaje que se comprometió, ¿te acuerdas?, hace 4 o 5 meses atrás, debiera ser conducente clara e inequívocamente a que junto con ese diagnóstico y esa priorización debieran existir coberturas priorizadas en la atención de salud, que no vayan a engrosar las listas de espera, porque claramente estos niños no están en igualdad de condiciones y se requiere que se cumpla aquello que nos hemos comprometido como Estado de Chile ante la Convención de los Derechos del Niño y dar un refuerzo especializado para lograr esa equidad tan necesaria en el acceso a la salud. Sí, estamos también con Gonzalo Cruzat, papá de Felipe y José. En el caso de José, que fue trasplantado hace 5 años atrás, ¿cómo fue ese proceso postoperatorio? Lo digo porque en esta discusión puntual, uno de los aspectos que se mencionaba era lo complejo que iba a ser lo que venía después del trasplante, si en el caso de Daniela se hubiese concretado. Bueno, hay un periodo que es inmediato al trasplante que es muy demandante para la familia, para el paciente, y hay que estar encima, digamos, acompañando. Es un periodo donde pueden ocurrir también complicaciones, hay que estar muchas veces ingresándolo en varias oportunidades, internándolo, y por lo tanto de partida hay que tener a alguien que lo acompañe. O sea, en el caso nosotros teníamos a Ignacia como mamá que estaba todo el tiempo acompañándolo, a hacerse los exámenes, llevándolo al hospital, acompañándolo en el hospital. Necesita a alguien de dedicación completa, o que por lo menos esté durante todo el día. Completa, sí. Entonces yo he visto también casos no de situaciones de tan alta vulnerabilidad, pero la realidad chilena, por ejemplo, hay familias que no son vulnerables, pero no tienen los recursos económicos para estar yendo al hospital a cada rato, y tú los ves que se tienen que quedar a dormir ahí en el pasillo, o para que no un tienen papá, plata para la micro, claro, entonces, o tampoco tiene la posibilidad de que uno en la familia deje de trabajar. Que deje de trabajar, claro. Es decir, cuando y vienen si de deja regiones, de trabajar, uno se resiente económicamente. Entonces,
tiene muchas aristas. No es algo fácil, sobre todo el primer año y cuando el trasplante no es 100% exitoso y está permanentemente con problemas de inmunosupresión, infecciones, volver al hospital. Es agotador. En algunos casos yo he visto mamás que tienen que sacar el amor de madre o padre para poder seguir adelante, porque no siempre las cosas salen bien con los trasplantes como uno quisiera, así que a Dios gracias en nuestro caso con José han habido situaciones, pero ha ido bastante bien el trasplante, no hemos tenido grandes complicaciones. Sí hemos tenido, pero no grandes complicaciones. Claro, y en el caso de usted además le tocó enfrentarlo en 2 ocasiones, el requerido trasplante, sí, con resultados distintos, como pasó primero con Felipe, sí, que lamentablemente no pudieron conseguir el trasplante. Claro, que es otro elemento que en el caso de Daniela, con 13 años, también hay todo un tema. Yo me pongo en la posición de los médicos de ver lo que significa un trasplante de una niñita de 13 años con todos estos elementos. Es como una tarea titánica. Entonces también entiendo que el Estado tiene que dar esa garantía, pero estamos viendo un caso bastante extremo. Probablemente esta vulneración de estos derechos está ocurriendo mucho más frecuente y no en estos casos tan extremos. Sin duda que estos casos extremos deben resolverse, y no porque tenga una situación de vulnerabilidad social, nosotros hay que considerar eso más allá de si es posible que el Estado dé esa protección que se necesita y que es necesaria. Hay que constituir esa oferta, digamos, de que el Estado la pueda realmente acompañar, de que un tratamiento preferencial para que pueda realmente ser exitoso el trasplante. Yo creo que este caso nos pone en juego, digamos, justamente esos temas valóricos y sobre todo nos muestra la realidad de cómo el Estado y la sociedad chilena está reaccionando frente a la inclusión de los más vulnerables, digamos. Entonces, el compromiso que muestran los padres, que muestran tú, con tu señora, con tus hijos que han tenido que sacar adelante, es enorme, ¿ya? Y ese mismo el compromiso que uno esperaría de parte del Estado, esa misma fuerza, ese mismo cariño, esa misma dedicación, uno esperaría que lo tuvieran también los funcionarios públicos por aquellos niños que están bajo su cuidado, ¿ya? Y que finalmente están bajo su cuidado no por culpa de ellos, sino que porque lamentablemente han tenido condiciones de vida que no eligieron y que son muy alejadas a las condiciones mínimas para que un ser humano pueda crecer. Entonces, si es que ya vienen con toda esa carga, tenemos un rol no solamente de entregarles lo mínimo para que puedan seguir viviendo, sino que más allá incluso, dar condiciones especiales para poder remediar todos aquellos que se les privó. Es un tema de equidad social, de inclusión, y que hoy en día nos está tocando con los niños, probablemente en 20 años más nos va a tocar también con los adultos mayores, una sociedad que está envejeciendo, y que la misma discriminación nos va a tocar a nosotros cuando seamos adultos mayores, y vamos a ver de que va a haber el Senama que no se hace cargo, y muchos adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad y sin tratamiento. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Hagámonos cargo ahora, porque eso mismo nos va a tocar también vivir a nosotros. Ahora, Juan Andrés, ¿cuánto incidirá también la escasez de órganos en que se tomen decisiones como la que estamos viendo en el caso de Daniel? Sí, pero es que una cosa es entrar a la lista de trasplantes, ¿ya? Que hay una serie de criterios médicos para poder ser susceptible de trasplante, y luego efectivamente la escasez de órganos genera de que muchos de los pacientes que están en la lista de trasplante terminan muriendo por no tener un órgano trasplantado. Pero en el caso de Daniela ni siquiera entró a la lista de trasplante. Entonces ahí es donde está el tema. O sea, si es que efectivamente el equipo médico determinó que médicamente era trasplantable, que iba a tener un beneficio el trasplante, hubiera sido todo distinto si el equipo médico hubiera dicho, no, sabes que no es candidata a trasplante, ¿ya? Porque por argumentos técnicos, médicos, biológicos. Pero si señalan,
es candidata a trasplante, pero por su condición psicosocial no la podemos trasplantar, ahí ya estamos en un criterio de discriminación que no corresponde. Me preocupa más todavía de que esto lo evalúe el Comité de Ética de la Universidad Católica, lo evalúe la Comisión de Trasplante del Ministerio de Salud, y todas las instancias encontraron que ese argumento era válido. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasa con los organismos rectores además? ¿Cuáles son los criterios que están dominando en esto? ¿Cuáles son los protocolos o los documentos que avalen esto a nivel nacional o internacional? Porque la verdad es que no están a la vista. A raíz de este caso, ¿es necesario, crees tú, una revisión de todos esos protocolos? Lógicamente, tenemos hoy en día una ley de deberes y derechos de los pacientes que está vigente, que desde el año 2014 establece que no pueden ser discriminados los pacientes por estos motivos, ni los discapacitados de cualquier índole, mental, inclusive explícitamente, y menos todavía los niños con vulnerabilidad social, digamos. O sea, eso ya está por ley, ¿ya? Y por otro lado, digamos, estos protocolos de trasplantes que no están escritos, que son muy ambiguos, digamos, se establece que debe haber una evaluación de la familia, pero no se establece claramente cuáles son los criterios que se van a tomar, y más todavía cuando estamos hablando de que la familia es el Estado de Chile. O sea, obviamente que si la familia es del Estado de Chile, estos son los niños que deberían ser considerables, digamos, como los que sí tienen acceso a todo lo que puedan necesitar, si tiene al Ministerio de Salud de espalda. O sea, si él necesitaba mantenerse hospitalizado, no es un tema de costo, o sea, eso está financiado, digamos. Ahora, de acuerdo a lo que les tocó vivir a ustedes como familia, ¿qué aspectos crees que se debiera modificar o que hayan quedado con la sensación de que esto se podría hacer mejor en todas las etapas del proceso? Bueno, antes, con respecto al punto, sí, quería señalar que las listas de trasplante se van evaluando toda la semana, ¿eh? Por lo tanto, cuando un paciente en un minuto no es candidato a trasplante, puede serlo la semana siguiente. Por ejemplo, una cosa tan simple: si hay una persona que está hospitalizada pero tiene una caries, no se puede trasplantar mientras no se corrija, porque esa infección va a terminar por la inmunosupresión costándole la vida. Entonces, cosas tan simples tienen que ser resueltas antes. Entonces, en este caso estaba el tema de quién se hacía cargo del posoperatorio. Si eso se hubiese resuelto, Daniela podría haber entrado a la lista de trasplante. Quién sabe si realmente hubiese entrado, porque digamos, pero yo creo que lo fundamental está en el caso de una persona vulnerable, es que necesita primero tomar la decisión como sociedad de que no se puede hacer una discriminación por una condición social. Eso, entonces, ya eso teniéndolo claro, ¿no es cierto? Y que si el Estado está a cargo, no puede existir una suerte de precariedad. Claro, porque se supone que es el Estado el que está a cargo, ¿no? Tiene que garantizarlo. Sí, garantizarlo. O por último, tal vez pueda haber alguna familia de buena voluntad que diga, mira, yo me hago cargo de este niño, de esta niña, y se saca de alguna manera, se asegura que va a haber ese apoyo post-trasplante. En el caso puntual de Daniela, había un programa que estaba involucrado, que era un FAE, de familias de acogida. Entonces, con mayor razón está presente, en estricto rigor, toda la responsabilidad que le cabe al Estado en garantizar esa condición. Además que cuando el Estado interviene a través del Sename, se supone que es precisamente para corregir situaciones de precariedad. Tal cual. Familiar, social. Por lo tanto, no podría estarse entregando este argumento. No sé si lo comparten. No, en absoluto. O sea, es evidente que el Estado en esto le cabe la primera responsabilidad. Y por eso que insisto en que en la medida que nosotros no entendemos que la garantía de derechos de los niños que están en una situación de vulnerabilidad, de privación de cuidados parentales en cualquier grado,
implica el refuerzo del Estado de las condiciones necesarias para garantizar esa protección. Y si no lo está haciendo, está faltando gravemente no solo a los compromisos internacionales y no solamente a los compromisos nacionales que hoy día están en discusión en el Parlamento, pero que se van a materializar, sino que también están faltando a derechos que son fundamentales, derechos que son humanos, que están asociados a una condición de vitalidad y que por lo tanto hacen que aquel celo profesional que debe tener el funcionario público tiene que ser el máximo posible para ir cerrando estas brechas. Entonces, uno puede entender el criterio médico, el criterio clínico, pero no es suficiente cuando existe esta brecha y, por así decirlo, la interpelación ética que hay detrás debería habernos llevado a tener una reacción mucho más completa y coherente desde el sistema de salud en su integralidad. Marcelo, ¿adviertes que este tipo de discriminación, suponiendo que fuera así, todavía, insisto, hay procesos de investigación que se están desarrollando, se repiten en otros contextos, en otros casos? La discriminación institucional, desde la mirada que tiene el sistema de protección hacia las familias en general, hacia las familias vulnerables, es permanente. O sea, hoy día las familias son invisibilizadas, las familias de los niños que hoy día están en el sistema de protección son invisibilizadas, no se ve la capacidad de ser un recurso. No trabajamos con las familias de alguna forma son apartadas del sistema de protección. En consecuencia, difícilmente vamos a poder, por ejemplo, revincular a ese niño con esa familia, fortalecer las capacidades de esa familia para hacerse cargo del niño y, por lo tanto, ser un recurso efectivo. Entonces, cuando la institucionalidad en general no ve a la familia, cuando no ve a esos padres que pueden estar, y que probablemente estuvieron en una situación de vulneración de derechos, pero que si tú trabajas con ellos, si tú logras comprometerlos, mejorar esas habilidades parentales, generar mejores condiciones de entorno, para eso está desarrollo social, para eso está educación, para eso está salud, para eso están los ministerios que articuladamente tienen que estar trabajando en torno a la familia. Fortalecer la familia es fundamental y la mirada institucional respecto de aquellas familias que están en el sistema de protección claramente es discriminatoria, claramente hace que ellas no sean visibles en el sistema. Sí, Gonzalo, preguntaba antes yo si acaso hay algo en todo este proceso que consideres que se le pueden hacer cambios o se le pueden hacer mejoras para que sea más eficiente. En lo que tiene relación con las listas de trasplante, yo no conozco el detalle, pero yo siempre, a mí me parece que opera bien, son un sistema claro, que no hay, digamos, una discriminación, como que uno pueda decir, evidente, digamos. O sea, estos casos son casos muy extremos donde un elemento no estaba. Tampoco queda la sensación de que se intervengan esas listas para privilegiar a uno o a otro. No hay esa sensación. Transparente ese proceso. Yo lo sentí siempre, yo siempre sentí que lo de las listas, y además uno no está informado, pero confía en el médico. Yo muchas veces, por ejemplo, me ha tocado visitar a personas que esperan trasplante y yo me doy cuenta en hospitales públicos, y yo me doy cuenta que están llenos de esperanza, a veces padres de familia, que está la familia en una región y están acá en Santiago, y yo sé que la posibilidad de que se trasplante depende mucho de los médicos que están al lado de él, porque si los médicos, ¿no es cierto?, que lo están acompañando no están encima del proceso y se descuidan, esto es como los abogados, si el abogado no mueve los papeles se pierde el juicio. Acá el médico tiene que estar pendiente, tenerlo, ¿no es cierto?, estar siempre monitoreándolo, que no haya ningún problema, si hay una infección, controlarla rápida. En el sistema público a veces hay rotación de médicos, cambia el médico, no hay uno de cabecera. Pero sin embargo, aquellos que son derivados a centros de alta complejidad, no sé, en el Hospital del Tórax, por ejemplo, acá en Santiago, evidentemente que el sistema es de alto nivel, o sea, ahí las probabilidades de que todo se maneje en forma muy profesional son altas,
no todos tienen esa suerte dentro del sistema público, y a veces hay que manejar mucho, no decir instituto, pero es que hablar con el médico para que se hagan las cosas, tratar de lo deriven. Siempre se requiere, y eso también el apoyo familiar ayuda. En ese sentido, yo creo que esa protección del Estado, cuando no está la familia, muchas veces no existe. La familia tiene que estar empujando en el sistema que tenemos, y si podemos evolucionar y aprovechar este caso para mejorar esos aspectos, esa obligación en el fondo del Estado, que no es una obligación también ética, de acompañar a aquel que es más vulnerable, a acompañarlo de una forma especial y con el cariño que le daría una familia, que no va a dejar que las cosas que se ocurran negligencias, va a hacer lo posible porque se evite cualquier situación de ese tipo. ¿Coincides con...? Sí, mira, yo creo que estos casos son extremos, como tú dices, pero el Sename tiene muchos casos extremos, no son pocos, digamos, y probablemente la mayoría de los casos extremos en Chile están en el Sename, porque por eso llegan al Sename, de hecho, Muchos niños no es que sufran maltrato o abuso, también hay niños que nacen en el seno de la pobreza y que debido a enfermedades graves la familia no tiene las condiciones de cuidarlo, y finalmente empiezan a desligarse de los niños y terminan en manos del Sename. Entonces, el Sename muchas veces, sobre todo en residencia, en el sistema de protección, con medidas de alejamiento parental, que no son todos los niños del Sename, es una minoría, pero ese grupo tiene una prevalencia de enfermedades mentales de un 70%, la prevalencia de enfermedades físicas y discapacidad es el cuádruple de la población general, o sea, y son todos casos complejos, Entonces, el problema está en que nuestro sistema de salud no está hecho para los casos complejos, Los hospitales públicos, hay rotativa de médicos, los sistemas de asistencia de salud en el control crónico no tienen la frecuencia de controles adecuados, no están los niveles de especialidad, que tienen necesidades de atención especializada en salud mental, la mayoría de ellos no tienen acceso a esa atención. Entonces ahí es donde uno visualiza de que estos niños son discriminados, y que este tipo de discriminación sucede permanentemente porque lamentablemente el sistema de salud no da abasto con el nivel de necesidad que tienen estos niños, con el nivel de complejidad. Entonces ahí es donde... presentando en distintos ámbitos. Ya estamos llegando al final, pero antes me gustaría preguntar cómo está José, ya a 5 años de ese trasplante, cómo es su vida actualmente, cómo ha sido esta etapa que están viviendo. Bueno, José estudia en la universidad, está en 4º año y hace una vida normal de cualquier joven, y a Dios gracias ha estado muy bien, no ha tenido complicaciones, y bueno, y requiere que él se preocupe mucho de sus remedios, pero es autónomo en eso. La verdad que se nos olvida que está trasplantado, eso es la verdad. Bueno, es difícil lo que tiene que ver con los trasplantes, es un desafío importante para las familias, pero también son historias de esperanza, y como las que ha ocurrido en el caso de José. A ustedes les tocó vivir las dos caras de la moneda, también con Felipe. Por lo tanto, agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche con el testimonio, y también a ustedes con la experiencia que tienen cada uno en su área para conversar sobre este tema de trasplantes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos con lo que queda de Vía Pública. Estás viendo